Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago, además por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Ahí nos pueden encontrar siempre como Multimedios Quisqueya USA. Y la fotografía que ustedes ven al fondo, ese es el Valle de la Vega Real, que se extiende, todo el valle entre las cordilleras central y la septentrional hasta allá, hasta Montecristi. Y ya en la parte más para el Cibao es conocido más bien como el Gran Valle del Cibao. Y quisimos poner esa fotografía y otras más, ya que un día como hoy, 5 de diciembre, pero del año 1492, el almirante Cristóbal Colón encontró una gran isla en el Caribe a la cual desembarcó por la bahía San Nicolás y la bautizó con el nombre de La Española. A nuestra isla se estima llegaron los primeros aborígenes hace unos 5,000 años antes de Cristo, a la que llamaron Quisqueya, que significa madre de todas las tierras, ya que era la más poblada de las demás islas del Caribe. El escritor Pedro Martí de Anglería sostiene en uno de sus libros que Cristóbal Colón percibió que los indígenas llamaban con diferentes nombres estas porciones de la isla. Así nos encontramos con los nombres de Haití, tierra montañosa, Bohío Babeque. En su diario el almirante escribió: hay en ellas unas vegas, las más hermosas del mundo y cuasi semejantes a las tierras de Castilla. Ante estas tienen muchas ventajas. Eso fue cuando se encontró con ese gran valle del Cibao, una vez que atravesó la cordillera septentrional por el paso de los Hidalgos y contempló ese hermosísimo valle entre las cordilleras central y septentrional. Pues bien, señoras y señores, de inmediato pues vamos a pasar con nuestro panel. Hoy, como siempre, tenemos con nosotros ya no invitados, sino nuestros contertulios que siempre están por aquí más o menos cada 4 viernes aproximadamente. Y vamos a saludar a nuestro contertulio desde la ciudad de Santo Domingo, el escritor Ramón Medrano. Buenas tardes, Medrano, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, Virgilio, estamos bien. De nuevo compartiendo aquí en la tertulia de los viernes. Gracias, Medrano. Medrano, un día de esto tiene que escribir, no hace más de una semana que no escribe nada, así que esperamos lo tuyo. Sí, que estoy terminando una historia. Sí, con nosotros estoy también terminando pues, una historia. Uno de los nuestros, y pidiéndole a Enrique que vaya encendiendo su micrófono. Con nosotros también Enrique de León, educador de profesión, activista social, ambiental y climático, vocero del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Esperamos que todos los que participan de este espacio se sientan tan bien como nosotros, porque somos tres personas felices y sobre todo felices por encontrarnos, por estar juntos, por pasar este buen momento. Exacto. Sí, cómo no. Estos son momentos que la verdad que los disfrutamos
lo Así, disfrutamos. así es. Bien, Porque aquí pues conversamos, nos entretenemos, aprendemos. Algunas aprendemos. veces sí, No, y sí, los algunas dominicanos y veces dominicanas que están en Estados Unidos, especialmente en la Florida, pues tienen la oportunidad de tropezarse con nosotros. Sí, tropezar. Dominicanos auténticos de la isla. Dominicanos auténticos, tropezarse Auténticos. con nosotros, Sí, sí. escucharnos, algunas Bueno, veces pues, inclusive en nuestras diferencias, porque no siempre vamos a estar de acuerdo en todo 100%, ¿ve? no, Y eso es, eso es bonito, sería muy aburrido. Sería muy sería muy aburrido. aburrido, sería muy aburrido. Muy Bueno, aburrido. saludamos también al maestro José Vázquez, desde aquí mismo, desde Miami, nuestro contertulio, el maestro José Vázquez. Buenas tardes, maestro Vázquez. Bueno, estoy entre tres que no fueron los que echaron a Pedro en el pozo, sino que son tres personas No, ahora muy, somos muy, cuatro. Ahora muy, somos cuatro. Ahora muy somos eruditos. Incluyendo a cuatro. Virgilio. Ujú. Un saludo a ustedes primero. Nuestros ya no son invitados, son parte de este programa. Nos sentimos bien contentos de que estamos, bueno, en el mes de la Navidad, pero también en este mes se pueden tratar temas como tan serios como lo vamos a tratar esta noche. Vamos a aprender, así como ustedes dijeron, aprendemos, nos divertimos y dejamos que otros aprendan. Por tanto, pido a los que están presentes y los que se comunican a través de la otra plataforma que nos hagan el favor de hacer el clip y de compartir, porque estos temas generalmente no son de Bad Bunny ni nada de eso, no tiene mucho like, pero bueno, yo creo que tiene un contenido bastante profundo y que el que no conoce de esto pues vive prácticamente en la ignorancia. Eh, Así es que, bueno, esta tarde terminamos con una canción que le hice al presidente Maduro para ver si se va, sin tener que esta gente de aquí, que tanto con ese aguaje en la marea, un aguaje. Yo pienso que el pueblo venezolano tiene que hacer su trabajo y no creer en esos aguajes y esos allantes. Así que, bueno. Ya lo veremos. Yo sé que el programa tiene bastante cosas que hablar hoy, así que no voy a gastar mucho tiempo y vamos a saludar a nuestros contertulios esta noche, que son de lo mejor, lo mejor. Quiero siempre que en el programa cuando están ellos participar porque aprendo mucho. Así que bueno, adelante pues. No, mire, maestro Vázquez, esta tertulia se caracteriza por nosotros hablar de temas diferentes, no necesariamente encajarnos en temas, pero fuera de cámara estuvimos hablando sobre el asunto de Maduro. De acuerdo, yo creo que el asunto de Maduro es un problema de venezolanos que deben resolver los venezolanos. Venezolanos que resuelvan su problema. Nosotros tuvimos una dictadura por 31 años y la resolvimos. Una de las más sangrientas dictaduras que jamás se registra en la historia. O sea, un problema de los venezolanos que deben resolver los venezolanos. Deben resolver los venezolanos. Y que hablar de invasión en estos tiempos no cae bien, no cae bien. Pero eso, bueno, eso no se va a dar porque es que ellos necesitan ese petróleo. sí, sí. Por eso, Eso es para presionarlo y para obligarlo a que se siente, a imagínate. negociar. Eso es todo. Pero Eso tú es te una realidad. imaginas que ese lago de Maracaibo encendido, todo su pozo cogiendo fuego. No, eso no Uy, se puede. no, imagínate. Y el oro también que hay ahí. Bueno, pero Ahí hay de Es un todo. país bendecido en recursos naturales. y tierras Sí. raras, la tierra rara que tantas veces hemos hablado aquí. Sí. También. Bueno, ¿Qué pues va a el tema vamos a ir primero? entrando en ¿Cuál cogemos materia. primero? Dime, ¿Punta Catalina dime, Medrano, ¿qué tú dijiste? cuál es el tema que vamos a coger primero? ¿Punta Catalina o la gente de los damnificados? Eh, Aparentemente a Medrano le entró una llamada, pero vamos a esperar perdón, a Enrique le entró una llamada. Vamos a esperar que Enrique se desocupe en el teléfono
Y vamos a preguntarle a Enrique con cuál de los dos temas él prefiere arrancar. Ok, Teníamos en agenda, teníamos en agenda primero hablar del último artículo y que Enrique, ¿tú prefieres hablar de tu último artículo primero sobre el asunto de la propuesta de plan masivo de Sí, reasentamiento? sí, Hablamos de hablemos de eso esto. primero. Sí, sí, porque está muy vinculado al acontecimiento de la COP30, de la cumbre climática que se celebró en Belém do Pará, de Brasil. Brasil. Nosotros simultáneamente a que se desarrolló ese evento, que es mundial, por supuesto, enorme, que se hizo en la orilla, en los márgenes de la Amazonía, en la ribera del río Amazonas. Nosotros celebramos aquí un foro, el Foro Socioambiental Cambio Climático 2025, y una de las conclusiones, un foro que tuvo una convocatoria muy exitosa. Vinieron ambientalistas y dirigentes del movimiento social de todo el país, a un reconocido hotel del país, de la capital. Eh, una de las grandes conclusiones fue que eh, lo que se avecina sobre esta isla es catastrófico, porque desde el año pasado ya se pasó de la barrera de 1,5, es decir, la COP que se celebró en París, que se hizo el Gran Acuerdo de París, estableció como meta no aumentar, no pasar de un incremento de 1,5 grados centígrados de aquí a La final temperatura. sí, de temperatura, a final de siglo. Y resulta que en 10 años ya pasamos. El año 2023, el año 2024 y lo que lleva este año 2025 han sido los 3 años más calurosos en toda la historia desde que se lleva registro, porque muchos años no existía el termómetro, no, no había manera de medir la temperatura, pero ya desde que hubo registro, en un siglo más o menos, siglo y pico, en, estos 3 años últimos han sido los más calurosos de la historia y rebasamos la temperatura, el incremento. Ya alcanzamos, pasamos de 1,5 grados centígrados de la temperatura global con respecto a 1870. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tener las aguas del océano cada vez más calientes. Y, y el océano más caliente significa huracanes con mayor fuerza, con mayor intensidad, más errático, y como fue Melissa. Melissa fue un huracán, bueno, un fenómeno, primero como tormenta y después como huracán, fuera de serie. Estuvo estacionada primero como tormenta, casi 10 días frente a Pedernales. Eh, León, y cuando estuvo, se organizó fue que emprendió el ataque. Sí, adelante. no, que estuvo como las mujeres que no se saben estacionar. Bueno, pero ella se estacionó porque estaba alimentándose del calor. Sí, sí, sí. Hasta que se organizó, creó un ojo organizado, un centro organizado, entonces trepó hacia Jamaica y después todo el este de Cuba hasta salir al Atlántico. Eso fue, tuvimos, recuérdense, 10 días de agua, un diluvio cerrado, cerrado, que hizo un daño terrible al país. Entonces, Melissa no va a ser un fenómeno aislado. Vamos a tener, es decir, hay la probabilidad de que tengamos de ahora en adelante huracanes. Además, recuérdense
que Melissa tuvo una característica, no fue un huracán oceánico, es decir, no vino desde África, del Atlántico, y atravesó la, las islas menores como cierran el Caribe, sino que se formó en agua caribeña, porque el calor del mar Caribe era tan alto que permitió que Melissa se formara, se estructurara y fuese en muy poco tiempo. Si pasó en menos de un día y medio de un huracán unidad 1, grado 1, a un huracán infierno, categoría 5 en menos de día y medio. Enrique, Sí, Enrique. señor. Entonces, eso significa que nosotros debemos de adoptar políticas diferentes en términos de la población que está viviendo en lugares de alto riesgo. Exacto, Yo expuesta. estuve haciendo un cálculo, yo estuve haciendo un cálculo, Enrique, porque hay un trabajo que hizo el periodista eh, Odalis Mejía con datos La periodista es una mujer. Yo creía que era un hombre. la periodista. Es una mujer, Yo sí. también. Es una mujer. Odalis, entonces. Eh, con trabajo, con datos del asunto del Centro Nacional de Respuesta a los Huracanes y de todas las organizaciones. Y entonces ellos dicen que hay 1.132 áreas con riesgo, con personas con riesgo de inundaciones. ¿Qué pasa? Que no dan el dato total de las personas en el país. Y yo hice un cálculo con 3.000 personas promedio en cada sitio, en cada área de esa, y me da 3.300.000 personas que están en riesgo en este país. ¿Tú crees que es un número aproximado? No, no, es correcto. Y cuidado si es un poco más, porque tú piensa en el Gran Santo Domingo. ¿Sabes qué población hay en las dos laderas, en los dos lados, en los dos márgenes del río Sama, que están De en la alta? Isabela y de los Amos. Sí, sí, de toda la cuenca de los Ama, que incluye Sí, a Isabela. Eso es, ¿cuánto será? Medio millón, 400.000 personas, solamente ahí, sí. solamente ahí. Y hay que sacarlo, porque el día que una Melissa se estacione sobre Santo Domingo, bueno, ya la gente tiene conciencia y es probable que salga antes de que llegue el desastre. Pero lo que nosotros insistimos, y tú has señalado muy correctamente, hay que plantearse políticas preventivas. No solo la respuesta, hemos mejorado la respuesta. Este gobierno ha dado respuesta auxiliar a los damnificados, reconstruir las infraestructuras afectadas. Eso está bien, pero hay que adelantarse. Hay que tener política preventiva. Y una política preventiva es modificar el asentamiento que tenemos en el país. Hay que sacar la gente que estén en los márgenes de los ríos expuestas. El Yaque es otro caso, Santiago, pues eso es otro caso. O San Juan de la Maguana, que tiene en el centro de la ciudad con el río San Juan, lo que se llama la Mesopotamia. Ahí viven miles de personas, eso hay que sacarlo de ahí. Claro, y Murieron muchísimo hace unos pero, años. pero no es expulsarlo, no es sacarlo con camiones y con la guardia, no, no, es creando una política de vivienda, de vivienda decente, no son gratis tampoco, y que esa política de vivienda contemple servicios públicos, es decir, que haya mercados, escuelas, hospitales, es decir, es reestructurar el asentamiento del país. Tenemos una ley que ayuda, muy deficiente, pero existe. Antes no teníamos nada, por lo menos tenemos esa ley para manejar ese reasentamiento. Eso supone una inversión muy alta del Estado y nosotros hemos planteado
que se especialice para ese plan un 3% del PIB, del Producto Interno Bruto. Adelante, Vázquez. José, compadre. Yo tuve la preocupación, yo estuve en Santiago la semana pasada y vi muchas construcciones y el porciento de área verde que se debe sobreguardar realmente o se reduce al mínimo o lo que hacen es prácticamente no observarlo. Y yo diría que eso es parte también del sobrecalentamiento que está sucediendo. Muchas construcciones obviando esa parte tan importante. Y con mucho asfaltado o cemento que impide que la lluvia sea absorbida por el terreno. Eso es otra. El tipo de urbanismo que estamos haciendo, que es incorrecto. Hay que, hay que sembrar más mata, hay que, hay que reforestar las ciudades y tener áreas verdes para que sirvan de sumidero. Pero hay zonas, por ejemplo, de alto riesgo. Todas las ciudades que están en la costa, y tenemos casi todas las ciudades, las grandes ciudades en la costa, salvo Santiago y otras ciudades, pero Santo Domingo, Barahona, Higüey, Plata, La Romana, San Puerto Pedro, Plata. Puerto Plata, todos son, Boca Chica, San Pedro. bueno, Boca Chica, San Pedro de Macorís, que es una ciudad con mucha población. Hay muy pocas ciudades mediterráneas. La mayor parte de la población del país vive en ciudades costeras que tienen otros riesgos. Al subir la temperatura, el deshielo se ha acelerado en el norte, en el polo norte. Y eso quiere decir que hay una aceleración del aumento del nivel del agua del océano. Es muy probable que dentro de 10 o 15 años tengamos que mudar parte de la ciudad de Santo Domingo. Es decir, que es muy probable que lo de la zona colonial tengamos que salir dentro de unos años. Ya en el sector turístico, los hoteles que se habían construido están ya casi dentro del agua, sobre todo en la costa este. Es decir, que hay que reasentar, y eso no es poca cosa, eso tiene un costo económico elevadísimo. Es verdad que dinamizaría la economía, esa inversión haría una economía muy potente, pero supone una inversión, supone tener recursos. Para eso hay recursos. Por ejemplo, en la seguridad social, en vez de estar poniendo ese dinero en papeles del Banco Central, mejor sería invertirlo en construcción de viviendas y de todo tipo, ¿no? En fin, porque vamos a tener, además de los ciclones, que pueden ser varios. Por ejemplo, hay que ver lo que está pasando con el Pacífico. Por ejemplo, la Filipina recibió este año 3 tifones. ¡Pa, pa, pa! 3. Es decir, y en Vietnam fue incontable, fueron más de 10 tifones. Es decir, que vamos a tener en el Caribe un comportamiento parecido del clima, pero nosotros hemos tenido en esta temporada algo que nos ha beneficiado. Nosotros estamos en la época de la niña, y la niña es húmeda. Es decir, es el fenómeno que se da en la costa pacífico de Sudamérica, que es cuando baja la temperatura y tiene un impacto en el Caribe. Pero cuando entra el niño, que es seco, es cálido, se va a incrementar todavía más los ciclones y posiblemente tengamos periodos largos de sequía. Y yo no sé, Enrique, sí, Enrique, en ese foro que ustedes tuvieron, se habló de cómo integrar a los jóvenes, a la zona para participar, primero que se eduquen Las y después escuelas. que a las escuelas,
las universidades, porque para mí, como tú estás hablando, eso es una labor de pueblo. No se le puede dejar solamente al gobierno, ¿me explico? Sí, 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 así es. Ahí hubo muchos jóvenes, sobre todo de San Pedro de Macorís, con mucho conocimiento. Y una de las conclusiones y recomendaciones que se hizo fueron dos muy importantes. Uno fue la educación. Nuestro sistema educativo está de espalda del medio ambiente y del cambio climático. Una cosa estúpida, estúpida. No estamos preparando a gente para la emergencia climática. No estamos preparando a las futuras generaciones para el desastre. Nosotros probablemente veamos aquí la catástrofe climática. Vamos a verla. Es decir, para el 2030, nosotros vamos a tener que ver cómo vivimos aquí. Va a haber una migración fuerte climática, aun cuando Trump ponga barrera, vamos a huir hacia los hacia tierra continental, porque el azote que vamos a tener o de los ciclones o de la sequía no nos va a dejar vivir. La gente no se hace idea ni remota de lo que nos espera. Nos espera un desastre. Incluso el primero en ignorar eso es el gobierno, que está como mirando para arriba. Han tenido una buena respuesta. Es decir, no podemos quejarnos de que el gobierno incluso ha mejorado la prevención, el informar a la población, los sistemas de información climática han mejorado muchísimo en el país. La gente se ha hecho más prudente, la gente obedece las instrucciones, porque, porque la ha pagado con vida. Porque el dominicano es testarudo, pero lo ha pagado con vida. Sabe que hay que hacer caso. Y ha habido mejora, pero no hay una política de prevenir el desastre que viene, prepararnos para la pela que nos va a dar el clima. Ya sea por sequía, que todavía la sequía puede ser peor que los huracanes, porque los huracanes al fin y al cabo traen agua, y con el agua es vida, aunque no ahogue, pero es vida, y además ayuda a los cultivos. Finalmente, yo me acuerdo que Balaguer, me acuerdo de un discurso cuando aquella sequía de 10 años, que Balaguer decía, que no es de Balaguer, pero él lo repetía, decía, el agua paga sus daños, decía Balaguer. Yo me acuerdo, en cambio la sequía no. Entonces, tenemos que prepararnos y para eso hace falta política. Una medida política es la educación, pero la otra es el presupuesto. Aquí se hace un presupuesto todos los años y ese presupuesto, que es de dónde sale, es decir, lo que no está en el presupuesto no existe. No existe porque si tú no presupuestas dinero para algo, no se va a hacer, porque el presupuesto es que permite Exacto. que se haga. Es un presupuesto que se hace todos los años, de arriba a abajo, sin tomar en cuenta los indicadores del cambio climático y de los desastres que están por venir. A pesar de que la ley orgánica del presupuesto contempla una cantidad de dinero precisamente para responder a los desastres, todos los años esa cantidad es menor. Una cosa loca, 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 loca. Entonces hay que ver cómo se organiza un presupuesto que responda a la descarbonización, cómo hacer que haya menos emisiones de carbono. Un presupuesto que disponga de recursos para el reasentamiento, la construcción masiva de viviendas, la transición energética, una inversión del Estado fuerte, sólida, robusta para la transición hacia energías renovables. En fin, eso no La existe. población de la siembra de árboles en las cabeceras de los ríos. Dinero para la reforestación de las cuencas. De las cuencas. Sí, eso no está contemplado. Yo leí ayer o antes de ayer, al ministro de Medio Ambiente quejarse de que ellos no tienen presupuesto ni siquiera para atender las áreas protegidas.
porque resulta que las áreas protegidas están siendo amenazadas por la frontera agrícola. Hay una extensión de la frontera agrícola hacia, hacia las áreas protegidas. Y ahí es otra política que tenemos que cambiar. El turismo dominicano asentado en el país. Yo no digo que todo el turismo, pero una parte importante del turismo es un turismo depredador. Es decir, tapan los humedales y los manglares como algo que estorba. Y sin manglares y sin humedales estamos perdidos. La Claro. resiliencia de la isla depende de los humedales. Además, hay una cosa loca. Tapamos los humedales y los manglares y entonces después abrimos pozos o pozas artificiales. Ven acá. ¿Por qué tú cierras las naturales para abrir las artificiales a un costo elevadísimo? Cuando los manglares y los humedales es gratis, está ahí en la naturaleza, pero cuando los agentes turísticos los, llegan, lo primero que hacen es disponer el cierre, el tapar, el sepultar los manglares y los humedales. Lo que quiere decir que cuando llega el ciclón, lo que es la barrera natural, ellos han acabado con esa barrera. No está, no Entonces está ahí. hay que El programar. agua va a entrar más lejos todavía. Claro, claro. Ahora, nosotros nos proponemos en este año hacer una fuerte campaña y, y prestarle servicio al Estado. Nosotros lo que podemos hacer es dar orientación. Pues el Estado tiene dinero para contratar técnicos más calificados que lo que nosotros tenemos, internacionales, y debe usar ese dinero para eso, para confeccionar no este presupuesto del 2026 que ya está hecho, sino el de 2027 y el 2028, es decir, esos dos presupuestos, programarlo con indicadores de cambio climático e indicadores de la emergencia climática y, y del desastre que nos viene, para incrementar la resiliencia. Por ejemplo, hay zonas del país como, además de la que tú has mencionado, hacia el suroeste, el lado de Enriquillo, es decir, toda esa zona de Barahona. Basta que pase una tormentica lejos, eso es un desastre. Entonces hay que ver cómo se le da dinero a los ayuntamientos. Es decir, el primer órgano del Estado que responde a la emergencia climática no es el presidente, no es el palacio, es el ayuntamiento, es el alcalde y las organizaciones comunitarias, Exacto. la Las defensa personas que están civil con los ahí cerca de voluntarios. la comunidad. Pero mira, esa gente no tiene ni con qué caerse muerto. No, Hasta no los tienen clubes ni para una sociales. botellita de agua. Y si tienen Exactamente. que ponerse un brazalete, tienen que hacer una recolecta entre los vecinos y pedirle al sastre. Enrique, otra cosa que debe de tomar en cuenta los que analizan y promueven que haya recursos para defender y programar y trabajar en pro de que sea lo menos posible, el daño posible. Que han calculado sobre los daños a la agricultura que hacen los ciclones, la pérdida de animales de consumo, de carne de consumo, reses, cerdo. Sí, Medrano, Es grande la pérdida. se calcula que 1.7% del PBI se pierde por inundaciones, es decir, por la emergencia climática todos los años, 1.7. Ok. El dinero, nosotros somos una economía pequeña. Lo que pasa es que nosotros Sí, somos varones y queremos que somos una gran nación, pero nuestra economía es muy pequeña, muy pequeña. claro que 1.7 sí. y eso es un promedio, que a veces mucho más. Ahora, cuando pasó Melissa, yo creo, oí que superamos ese porcentaje. Pero Vázquez, José quería decir algo. No quería terminar esta parte sin decir que
los clubes sociales o los clubes de barrio antes eran los encargados de difundir el teatro, la buena costumbre, el cuidado del barrio, de las aguas, de la naturaleza. Y también yo fui profesor de primaria por música integral. No solamente era música, sino era música integral, hablando de los grandes maestros y todo eso. Pero las canciones que nosotros construíamos o que diseñamos o que hacíamos eran siempre tendientes a la naturaleza, a la buena costumbre, a la moral. Y eso se ha perdido realmente. Entonces, al perderse eso, hemos perdido una gran Sí, sí, sí. información. Tú sabes lo que pasa, que no, desde la guerra del 65 para acá, hubo toda una política de asimilar la cultura dominicana, es decir, de transculturización hacia los Estados Unidos. Y el tejido social que existía en los barrios desapareció. E incluso en el campo, el movimiento campesino organizado Sí, también. desapareció. Hubo mucha represión, por supuesto, del gobierno de Balaguer, pero lo que más daño le hizo al movimiento campesino fue que los principales dirigentes campesinos migraron hacia los Estados Unidos y con razón tenían que sobrevivir. Sí, sí. El campo no le permitía vivir y los dirigentes eran los que tenían más luces. Ese tejido social se ha perdido. Hay que reconstruirlo y quien puede ayudar a reconstruir ese tejido social son los ayuntamientos, pero ayuntamientos que solamente tienen dinero, no para recoger basura, no le da para eso, ni siquiera. Es decir, un distrito municipal recibe 3,5 millones de pesos al mes. Eso no es Eso, dinero. eso es un milagro, Eso no es chilapa. dinero. Cambia los dólares Enrique, para que tú veas. Ok. Enrique, Sí, señor. queremos informar que Pablo Nelson Rodríguez está afectado de una gripe fuerte, pero entró por el chat y él le formula la siguiente pregunta directamente a ti, Enrique. Profesor de León, ¿qué fórmula plantea el movimiento ambientalista para armonizar nuestro ecosistema con la industria turística? Es un dolor de cabeza porque el turismo que tenemos es un turismo ciego eh, detrás de la renta, de la Dólares. rentabilidad, lo que quiere ganancia, no importa a costa del ecosistema. El Estado es quien tiene que dar la pauta, pero resulta que los dueños de este país son ellos, son los empresarios. Es decir, hemos caído en una situación porque antes, incluyendo el régimen de Balaguer, había una separación entre el empresariado y el gobernante. Pero ahora el gobierno está en manos de los empresarios. Entonces, Sí, la lógica que se impone en el gobierno no es de preservar el ecosistema, sino el darle toda la facilidad al, al empresario, sobre todo turístico, para que haga un desastre, con tal de que eso produzca beneficio. Nosotros, Luis Carvajal le llamó a esa política la resiliencia al revés o inversa. Es decir, que en vez de fortalecer la resiliencia natural que es el ecosistema, lo que hacemos es minarla con esa política de darle toda la facilidad al inversionista extranjero en turismo para que acabe con el ecosistema natural. Eso es cierto. Porque, incluyendo Enríquez, el señor que está al frente del Ministerio de Medio Ambiente, está ahí por empresario. Sacaron al anterior, ustedes se acuerdan, a Miki Seara. Miki tuvimos mucho tropiezo con Miki, incluso por su temperamento, pero al menos Miki tenía sentido de que había que preservar el ecosistema y no daba los permisos. Entonces lo castigaron, lo sacaron de ahí porque no daba permiso, cojollo. Aquí hay que dar permiso. Bueno, tú no puedes dar permiso para que te destruyan el ecosistema. Sí.
Y eso que Mickey concilió, entregó cosas que él sabía que no debía entregar, y por eso peleamos con él. Porque recuérdense que Mickey Seara fue un luchador ambientalista que se sobresalió en la defensa de los haitíes cuando la cementera. Él fue uno de los principales luchadores. Entonces tuvimos roce con él porque no era lo suficientemente condescendiente, no era suficientemente firme contra la depredación. Y a pesar que él dio discursos y explicaciones diciendo que a la industria turística, que si destruíamos los ecosistemas, destruíamos finalmente el turismo, la posibilidad de que el turismo pudiera tener futuro. Eso no lo entendieron y fueron a donde Luis, al presidente, y sacaron, lo pusieron, está en un buen cargo Fuera de, con fuera la de, seguridad social, pero pusieron entonces a un empresario y ha dado todos los permisos del mundo, todos los permisos, todos. Entonces nos vamos a quedar sin isla, nos vamos a quedar sin ecosistema y eso nos va a hacer más frágiles ante la emergencia Cuánta ambiental. verdad. Pero bueno, eso hay que esculpirlo en piedra. Yo no sé cómo meterle esto en la cabeza a Luis Abinader, porque Luis Abinader finalmente es el responsable, que él es el presidente, pero Pues, presidente. resulta que él es igualmente empresario. Él es más me- empresario que político. Entonces, hay Mire, que, hay que crear una separación entre, entre los gobernantes y el empresariado. El empresariado no puede ser gobernante, no puede. Juez y parte, juez y parte. Güey, parte, porque nos vamos a quedar sin país. vamos a quedar sin En Quisqueya. Bueno, bandolera. señores, vamos a la pausa, que hace rato que ya debimos ir a la pausa. Pero cuando regresemos, vamos a estar hablando de Punta Catalina. Vamos a enfocarnos en Punta Catalina y queremos parte del conversatorio, vamos a dar un adelanto. Queremos que Enrique nos dé una panorámica de cuáles pueden ser las posibilidades realistas de convertir a Punta Catalina, la termoeléctrica Punta Catalina, de carbón a gas. De eso estaremos hablando cuando regresemos en unos minutos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Ramón Medrano, Enrique de León y los doctores Mayovanex Torres, Luis Lazocé, Ausberto McKinney y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Bueno, señores, nuestro periódico digital quisqueyausa.com, tenemos el último artículo precisamente de Enrique de León, de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Proponen plan masivo de
reasentamiento de la población más vulnerable del país. Es el último de Enrique de León. Ramón Medrano, su último artículo, 2 siglos después, ciertas causas tradicionales del subdesarrollo latinoamericano se profundizan y otras nuevas se suman. Y el último artículo del maestro José Vázquez. Maestro José Vázquez se enfocó en la política local. Marco Rubio, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez. ¿Qué clase de políticos tenemos aquí en el sur de la Florida que no responden a los problemas sociales actuales, ni sociales ni políticos? Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte. Y en la segunda parte de nuestro programa, pues nos vamos a concentrar en Punta Catalina. Y queremos que Enrique y el panel, vamos a hablar todo sobre este tema. Fíjate, Enrique, Punta Catalina sigue con problemas de que sus emisiones están causando muerte en algunos sectores de la población. Ha habido protestas, ha habido marchas, el gobierno no ha respondido nada, por lo que yo he visto no se han hecho de la vista gorda, porque sí entendemos la extraordinaria importancia de Punta Catalina como generadora de electricidad. Pero también tenemos que entender todo el daño humano que esto está causando. Y yo creo que a la larga tenemos que buscar una solución de una forma u otra. Los filtros no llegan, los filtros no son eficientes. Sin embargo, yo quisiera que hablemos de cuáles podrían ser las posibilidades reales de que Punta Catalina se vaya convirtiendo, aunque sea de una forma pausada, en etapas, porque esto no puede ser de la noche a la mañana tampoco, de una central termoeléctrica a carbón que pase a ser gas. Vamos a ver qué tú nos puedes decir sobre eso, y creo que Medrano nos tiene algunos datos sobre eso también. Perfecto, yo quiero darle una primicia. A principio de esta semana, creo que el martes, Punta Catalina sacó una nota de prensa con muy poca difusión, pero yo la recibí, diciendo que se había hecho una auditoría. Es decir, una auditoría técnica, una típica nota de lavado de cara, y diciendo que todo estaba muy bien, todo estaba bajo control, pero dicen en una línea que hubo que corregir lo que ellos llaman una migración de micropartículas de la unidad número 1, por lo cual se cambiaron los filtros. Es la primera vez en toda la historia de Punta Catalina, aún de la manera más eufemística, más dulce, que se reconoce que la unidad número 1 ha estado emitiendo micropartículas en gran cantidad. Y ellos dicen la fecha, desde agosto hasta octubre. Es decir, en esos meses coincidió una gran cantidad de muertes en Nizao. Intentamos en el día de hoy de contabilizar las muertes con la Junta Electoral de Nizao, y no hubo orden por teléfono de que no nos permitieran revisar los libros. Pero también en octubre nosotros hicimos una denuncia haciéndonos eco de la comunidad de un desfogue nocturno que hubo. Eso coincide con el cambio de los filtros. Es decir, que un hecho grave, que es una emisión muy por encima de las normas en una unidad durante varios meses, se mantiene oculto.
Y además es tan fuerte que se ven en la obligación de cambiar los filtros. No anuncian ni dicen que van a cambiar los filtros. Ahora nos damos cuenta que la operación la hicieron por la noche. Es decir, de manera clandestina, como ladrón en la noche, como dice la Biblia. Eso no puede ser. Nosotros vamos precisamente esta semana a lanzar un llamado a que se explique esto, porque eso es gravísimo. Es una confirmación de todas las denuncias que hemos hecho y que efectivamente eh, eh, ha habido consecuencias en la salud de por lo menos de Nizao. Lo que es lamentable es que no tengamos un ministerio de salud pública independiente que frente a situaciones como esa vaya a la población y vea lo que está pasando y por lo menos impida que la gente se muera o por lo menos que lo ayude a bien morir en último caso. Pero no, 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 no. Al contrario, nosotros hemos estado planteándole hartos de ver muertes sin explicación. Le hemos pedido al Ministerio de Salud Pública que establezca que en el hospital o se establezca una unidad forense, que todo el que muera en la provincia le hagan autopsia para saber de qué está muriendo. Porque que es una cosa grave, grave, grave. Enrique, Y Enrique, claro, y ya sabemos por esta admisión muy eufemística de que hubo desde por lo menos desde agosto a octubre, hasta el 31 de octubre, un desmadre de emisiones de micropartículas de la unidad número 1. Eso no puede ser. Pero bien, eso se soluciona efectivamente abandonando el carbón. Hay un acuerdo de noviembre del 2024, es decir, del año pasado, un acuerdo entre el gobierno dominicano, el CIF. El CIF es en esas siglas inglesas, pero es Fondo Internacional Climático, y el Banco Mundial y el BID con el gobierno dominicano de abandonar el carbón, no solamente en Punta Catalina, sino también en las otras plantas, en Barahona Carbón y en las Itabo 1 y Itabo 2, que están en Jaina. Hay el acuerdo. Y hay una hoja de ruta que es muy tarde, lo pone muy lejos, pero hay una hoja de ruta de terminar con el carbón y sustituir el carbón por energía renovable. Ahí es el acuerdo. Y por la firma de ese acuerdo, nuestro gobierno recibió 150 millones de dólares para comenzar los estudios y la transformación de Barahona Carbón a partir del año próximo y de las Itabo. Y dejaron para finales de la década del 30 a Punta Catalina. José, adelante. Yo tengo una pregunta porque yo estuve en la Ensenada el jueves pasado y vi la energía eolítica. ¿Qué tan real o qué tan necesaria o cómo se puede suplantar cosas como esa? No, no, nosotros planteamos a Celso Marrancini en un momento donde se podía, que con el apoyo del Tesoro norteamericano y de grandes empresas y fundaciones, podíamos vender en el mercado de carbono de los Estados Unidos el, el, el CO2 que dejaría de generar Punta Catalina en el mercado de carbono de los Estados Unidos. Eso nos iba a dejar 4.000 millones de dólares, o un poco más. Y con ese dinero, que no es un préstamo, no es un préstamo, es una venta de bono verde, eh, Punta Catalina, no el gobierno, Punta Catalina, el mismo Celso, iba a tener dinero para cambiar el carbón por energía solar y eólica. Yo personalmente, y se lo digo a ustedes, yo que estoy aquí vivo y coleando, le dije, mire Celso, tenemos esta oportunidad
nuestros amigos, nosotros tenemos muy buenas relaciones con fundaciones estadounidenses, nos han propuesto esto y parece que tiene el apoyo del gobierno de Biden. Entonces, incluso una de las asesoras del gobierno medioambiental de Biden sirvió de enlace, de una señora puertorriqueña. Entonces, yo le digo a Celso, miren, aquí están los estudios, que no lo hicimos nosotros, lo hizo el Instituto de Montaña Rocosa, de los costos, y en qué tiempo se puede recuperar la inversión. Se recuperaba en apenas 5 años. Ah, tome usted la iniciativa, eso le corresponde más a usted. Y me dice, pero Enriquito, tú te has vuelto loco. Si yo propongo eso, me vuelan la cabeza. Anda, para acá. Pero yo ven acá, pero no es así. Podemos hablar con el presidente, vamos juntos. Es decir, el comité y usted vamos y hablar. No, 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 tú estás loco, no, 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 eso no. Y entonces cogió el camino que es aquí de la irresponsabilidad, comenzó a desacreditarnos. Ay, Enriquito, y esos locos me han dicho que cambie a Punta Catalina por solar y por eólica, pero eso es imposible. Nosotros necesitaríamos, para poner paneles solares, granjas solares, necesitábamos 2 islas más, lo cual no era verdad, porque le dimos los cálculos de cuánto era el terreno que se necesitaba en kilómetros cuadrados, que no tiene que ser juntos, sino separados, ¿no? Para energía solar, pero también estaba la eólica, que incluso es un poquito más cara, pero es muy eficiente. Pues, pues vino aquí John Kerry en la COP29, se encuentra con Mas Puig y le dice, miren, eh, ustedes han sido seleccionados junto con otros 3 países para hacer este plan, que le llamó el plan ETA, que era el mismo plan, porque nosotros teníamos relaciones con Biden. No directa, pero teníamos una relación. Y sabíamos que había esa disposición. Se lo dicen. ¿Y tú crees que Luis Abinader le hizo caso? No, para nada. Claro, llegó Trump y desbarató ahora. No que sea imposible, pero va a ser mucho más difícil. Pero efectivamente, contestando tu pregunta, se puede convertir una planta de carbón a gas natural. Nosotros le ganamos esa pelea al Instituto de Energía de la UAS, que comenzaron a hablar disparate, diciendo que era imposible, y nosotros le demostramos, tuvimos la ayuda de un científico muy reconocido en todo el mundo, Max Cherney, del Instituto Mundial, de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental. Es decir, una inminencia, hizo un estudio de factibilidad de convertir, factibilidad técnica y financiera, y calculamos los costos de la conversión, no chele. 390. Entonces, 390 a 410. así es. 390 millones a 410. Así Oye, es. Efectivamente, chele. Y incluso Sí. ese estudio lo publicamos como libro, un opúsculo, un libro pequeño, y sirvió de amigo curie a la corte, porque nosotros incoamos un recurso para hacer que el tribunal parara el carbón y recomendara el uso del gas. Eh, lo que hizo el tribunal de manera muy responsable fue decir que eso no estaba dentro de su competencia, que habían otros canales, otras vías para hacer eso. Y ¿verdad? Lo despachó. Pero el estudio está demostrado que se puede, y de hecho, eh, todas las plantas del este eh, a diésel o otro combustible pasaron a ser privadas, pasaron a gas con el auspicio del gobierno de Balaguer en meses, que era más complicado que el carbón, porque el carbón usa quemadores. El gas
también lo que usa es quemadores, es cambio de quemadores, únicamente. Volviendo a la Prácticamente respuesta, eso. ¿eh? volviendo a la pregunta de Virgilio, entonces, ¿será Es real o posible. no? Es total, técnica y económicamente es posible. Ahora, hay un problema con el gas. Sonaron los cañonazos en Ucrania. Rusia se metió. Las mafias del país. Europa y los Estados Unidos sancionaron a los rusos y prohibieron que el gas ruso, abundante y barato, no llegara a este lado del mundo, sino que se fuera para Asia. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que hoy, es decir, cuando nosotros hicimos el planteamiento, el millón de BTU, que es la unidad del gas, costaba $1 y pico. Una cosa, combustible barato. Pero ahora no. Ahora no es solamente que hay un precio alto, sino que no hay gas. Porque hay y no hay. Porque el gas ruso no puede llegar aquí. No puede llegar. Se arma la Tercera Guerra Mundial. Y en segundo lugar, Estados Unidos tiene mucho gas de pizarra. Ellos se han desarrollado como una gran potencia de petróleo y gas de pizarra, de fracking. Entonces, como los rusos no pueden venderle el gas a Europa, que le está supliendo, y claro, con muchísimo gusto, sirviéndose a los precios que yo le dé la gana, las empresas norteamericanas están supliendo todo el gas que necesita, o una gran parte del gas que necesita Europa. Lo que quiere decir que nos, por ejemplo, el gran proyecto de Manzanillo, que privado, pero con el auspicio del gobierno, especialmente con todos los, el auspicio del presidente Luis Abinader, el proyecto de Montecristi, de allá, de Manzanillo, que es gas. Sí. No han podido comenzar. Y el gobierno dice que es que todavía no han Powerland se llama. terminado porque faltan las estaciones de transmisión. Mentira, mentira. No han comenzado porque no tienen un suplidor de gas Un fijo, suplidor. estable. Claro, pues han conseguido Enrique, quien le venda, pero no aseguran el suministro. pero no aseguran. No, pero Enrique, en una pregunta, conclusión, Enrique. Mira, Medrano y Enrique, se nos está acabando el tiempo. Vamos a tratar de que Sí, la pero pregunta sea rápida y la respuesta también. rápido, Adelante, voy a hacer Medrano. rápido. Esto es importante. Fíjate, Enrique, en caso de que se haga la transición a gas de Punta Catalina, que se tomaría entre 3 y 5 años, no, puede ¿podría ser Punta menos, puede Catalina, ser menos, puede ser menos. ok, ponle 3 o 2 y medio, pero vamos a suponer que lo haga? ¿Podría Punta Catalina comprar su gas ella misma en el extranjero? Porque resulta que aquí hay un grupo de gente que es importadores de gas, que Muy ellos tienen difícil, muy difícil. Pero esos son piratas, con eso no se puede hacer planes de No, no. Estado, planes a Ok. largo plazo, no, no. Mira, no, hay que descartar la conversión a Punta Catalina a gas porque nos vamos a meter en un lío mayor. Lo que hay que hacer es lo que ya se estableció en la ruta, cambiar de manera progresiva el carbón por energía renovable. Y hay estudios, incluso el BID y el Banco Mundial hicieron un estudio muy bueno que coincidió con el nuestro, de que en 3 o 4 años se recupera la inversión. Y el CIF, es decir, el Fondo Internacional Climático, el Banco Mundial, digo, antes de que llegara Trump, lo de Trump es otra cosa ya, estaban en disposición de, de contribuir con el financiamiento. Así que lo que Perfecto. nosotros tuvimos contradicción con ellos fue en el calendario. Era muy, por ejemplo, nosotros pensamos que para antes del 30 podía cambiarse todo. Es decir, para el 30 podíamos desaparecer el carbón. Bueno, miren, señores, ya hace unos minutos que se nos acabó el programa. Enrique, tenemos que planificar otra sección porque quedaron algunos puntos.
Medrano, yo sé que tenía más que Virgilio, aportar. mira, Virgilio, finalmente quiero decirle que el aporte de las renovables, o sea, eólica y solar, está casi llegando al 10%, Enrique. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, no. De todo. Sí, sí. Bueno, las renovables en general están llegando al 18%, pero no al Ok. 25% como se había trazado la meta. Pero hay que unir baterías también. Es decir, nosotros propusimos un kit de eólica, solar y batería sistema BESS. Es decir, e incluso sabemos que esas grandes fundaciones que habían ofrecido al país el cambio de la energía renovable de Punta Catalina, han ofrecido al gobierno un fuerte respaldo para el almacenamiento, porque la energía solar Excelente, y, y- 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 excelente. y eólica necesitan almacenamiento porque son energías fluctuantes, no son fijas, no son permanentes, van y vienen, ¿no? El sol cada 12 horas, cada 12 horas entra la noche o antes. Y los vientos tienen un régimen, soplan durante unas horas y dejan de soplar en otras. Así que hay que tener baterías para almacenar y hacer Batería, que el sistema sea miren estable. esto. Yo he oído hablar de una nueva batería que están en experimentos que trabajan con sal, Así pero es. de eso vamos a hablar en otra ocasión, ¿eh? Bien, Eh, vamos a documentarnos bien y vamos a darle la exacto. primicia a nuestros contertulios de Sí. que se avecina una época, ya la batería de litio han tumbado los precios. Es decir, hoy se puede tener una batería de litio con muy poco dinero. E incluso nosotros estamos instalando paneles solares en los sectores populares autónomos basados en batería de litio y nos salen eh, eh, todo el sistema, los equipos, para dos paneles en 70.000 pesos y 140.000 pesos con cuatro paneles, que es una ganga. Conviertan eso a dólares, es un chelito, son chelitos. Y Sí, eso gracias al costo de la batería de litio que ha caído. Uh, pero, enormemente. pero la de sal, eso va a ser regalado. Porque Eh, la sal no es como el litio no aparece en todos los sitios. es Y como es la piscina ahora, las piscinas se limpian con sal y se acabó todo ese problema todo, de... exacto, ya. Eh, Entonces vamos a Señores, tener ese va a ser otro tema, ¿eh? batería de sal. Así que Medrano, puedes ir escribiendo un articulito sobre eso y de León, batería de sal, el futuro Así de la es, Sí, energía renovable. Mira qué así buen es, título es. así Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, Enrique. Sabemos que tú tienes tu bye bye. tiempo limitado, tienes que retirarte. Así que muchísimas gracias, Enrique. Ya nos seguimos comunicando. muy bien. Buenas noches. Medrano, yo sé que tú tienes un poquito más de tiempo y te puedes quedar ahí con nosotros para que escuches Sí, la canción y escuche pues la cantidad de personas en vivo. sí, los Gracias, números. Medrano. Y los números, correcto. Maestro Vázquez, los micrófonos son suyos. Preséntenos la canción antes que usted se vaya para Candela. ¿Me entiende? Bueno, sí, voy para allá. Una cosa, la Biblia es sabia, la Biblia dice que somos sal y luz de la tierra. Así es que yo creo que viene por ahí, por esa cosa. Nada, esta canción tiene que ver con esa mentirita que está creando Estados Unidos sobre Venezuela, que déjeme decirle, no estoy de acuerdo con Maduro en nada, no es santo de mi devoción, pero me da rabia que engañen a ese país con este problema del narcotráfico cuando le han dado salvoconducto a un narcotraficante grandísimo que estaba preso aquí. Entonces, no podemos tener doble moral. Yo le dedico esta canción a los venezolanos para que hagan lo que hicimos los dominicanos, tumbar el tirano, pero de adentro. Se A llama así, plomo. Vete Maduro. Exacto, Vete Maduro. Escúchenla ahí, hermanos venezolanos,
no se dejen allantar los tiburones en la playa, eso no van a desembarcar. Mordiendo lanchas en la mar, es una forma de allantar, mientras ustedes en este lugar a todos lo quieren deportar. Sean valientes, sigan luchando con este coro que yo les estoy cantando. Sean valientes, sigan luchando con este corito que yo les estoy enseñando. Vete, vete, vete Maduro, vete, vete para la China, y el venezolano libre siga comiendo ensalada de gallina. Vete, vete Maduro para Rusia a descansar, y así el venezolano siga comiendo harina pan. Ay, vete, vete Maduro, vete, vete para Irán, y así todo lo que se fueron a su patria puedan regresar. Todo venezolano que un día se fue a su patria pueda regresar. La 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 la. Vete, vete Maduro, ay vete para Hong Kong, y así el venezolano libre siga comiendo su pabellón. Vete, vete Maduro, ay vete con tu marmota, y así el venezolano libre siga comiendo su carota. Vete, vete Maduro, vete, vete para el día, pero no te olvides tú de llevarte contigo a tu hermano Diosdado. Vete, vete Maduro, vete, vete para el día, y así no te olvides en tu maleta llevarte a Diosdado. Oh. Ahí teníamos al maestro José Vázquez. Vete, Maduro, dedicado a todo el pueblo venezolano. Gracias, maestro Vázquez. Usted, maestro Vázquez, muy bueno, maestro Vázquez. Muchísimas gracias. Bueno, por aquí tenemos a Vilma. Vamos a ver, Vilma, cómo tuvieron los numeritos en el día de hoy, como en vivo. ¿Cuántas personas en vivo, Vilma? 23.224. 23.224 personas en vivo. Bien, señoras y señores, gracias, maestro Vázquez. Libertad para que se retire. Sabemos que lo están esperando. Saludos por allá. Bien, señoras y señores, noté esto. Esperamos que Pablo Nelson Rodríguez se sienta mejor ya. Una gripe malísima ahí que lo ha cogido ahí a Pablo. Señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a 22,000 y pico de personas que se hicieron presentes. Nos despedimos, como siempre, se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano. Se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.